Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Es una bendición estar una vez más con ustedes en este martes de la salud emocional. Y este ministerio de Luteranos Confesionales Colombia lo hemos hecho con dos propósitos. El primero, instruir a la iglesia, instruir a cada uno de ustedes en este tema, que realmente es algo que necesitamos conocer y tratar en nuestras casas o con nuestros vecinos o aún dentro de la misma congregación. Y el segundo motivo, instruimos a otros en cuanto a este tema para que también estas personas puedan ver una manera espiritual, una manera bíblica de tratar esas circunstancias, estos temas que son tan difíciles. Recuerden que la manera en que nosotros tratamos esta información, basados en la Escritura, en la Palabra de Dios, pero también animamos que en el momento en que necesiten ayuda profesional, los médicos, por favor, acudan a ellos. Por favor, no quiten tratamientos que los médicos han mandado a personas que necesitan de esta ayuda en su salud emocional, porque lamentablemente en muchas identidades espirituales, muchos creen que los problemas de salud emocional es un espíritu o una posesión demoníaca, y lo que hacen es quitar los medicamentos que la persona necesita, y al quitar los medicamentos la van a descompensar, y es donde esa persona vuelve a tener todos los problemas que ha tenido. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas,
si no sabemos de un tema, pues no hablemos de ese tema. Yo he estado investigando un poquito, ustedes saben que mi trabajo es servirles a ustedes de manera espiritual. Yo no soy ni médico, no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, pero trato de buscar la ayuda espiritual en la palabra para que nos beneficiemos todos. Otro punto es que se puede ver este tema desde varios ángulos, y en estos devocionales que tenemos 15, 20 minutos, pues tratamos de hablar de manera general, pero recuerden que la iglesia es un lugar para hablar de estos temas, un lugar para que encontremos consejería con nuestros diferentes pastores, líderes. También en nuestras congregaciones pueden haber psicólogos que pueden ellos animarse a servir a la iglesia, combinando el conocimiento de la universidad con el verdadero conocimiento que es el más importante, el de la palabra de Dios, y así poder apoyar a personas, a hermanos en la fe, y así juntos como iglesia seguimos creciendo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocamos tu nombre, Señor de los cielos, primero que todo dando gracias por darnos la verdadera paz para contigo. Nosotros que en nuestra carne solamente está el pecado, nosotros que en nuestra carne solamente tiende a tener malos pensamientos, malas palabras y acciones, reconocemos hoy que no somos mejores que nadie, que te hemos ofendido con nuestros pecados, pero gracias porque nos has dado al único verdadero Salvador, quien llevó esa vida perfecta por nosotros, fue a la cruz y pagó por nuestros pecados, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro, y como el Espíritu Santo nos fortalece en cada día. Bendice nuestra lección para que podamos meditar, aprender y sobre todo seguir creciendo en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como vimos en la presentación de nuestro devocional para este día, hoy vamos a hablar acerca de la salud emocional relacionado con el abuso sexual. Y es un tema muy delicado, puesto que todos nosotros hemos conocido diferentes circunstancias, diferentes historias donde muchas personas han sufrido el acoso o el abuso sexual, la agresión sexual. En mi ciudad hay muchos lugares que son hechos por el gobierno con el motivo de cuidar niños mientras que los padres trabajan. Esta sociedad ha cambiado mucho, pues si recordamos nuestro tiempo al tiempo de hoy, pues todos en la casa necesitan trabajar y aportar para el sostenimiento del mismo hogar. Por eso hoy en día ya es muy común ver a los padres trabajando y dejan los niños al cuidado de estas entidades del gobierno para cuidar a los niños. Pero hace unos años empezó en uno de estos lugares una voz, empezó a regarse una voz acerca de un señor que cuidaba a los niños, pero tocaba en las partes íntimas a los niños. Una niña pudo hablar, contarle a su mamá. Cuando la mamá fue a poner la queja a ese lugar, se abrió realmente toda la circunstancia difícil que estaban pasando allí. Y es donde empezaron a llegar muchos padres con la misma queja, y este personaje que murió hace poco, pues fue enviado a la cárcel. Pero realmente es algo que yo quiero que notemos, que hoy en día hay mucho abuso sexual en todas partes, y nosotros necesitamos estar como un semáforo en color amarillo, atentos, cuidando a nuestros niños, cuidando a los adolescentes,
cuidando los unos a los otros. Por eso la canción que teníamos hoy como himno, Amémonos hermanos, una manera de amarnos como hermanos es cuidarnos unos a otros. Muchos niños hoy en día sufren del abuso sexual, pero lamentablemente no hablan de este tema hasta que llegan a la pubertad o cuando llegan a la edad adulta. Pero es muy triste lo que sucede y el por qué los niños guardan silencio, porque muchas veces las madres no escuchan a los hijos, no les creen, o lamentablemente una madre, para no perder su economía, y sobre todo cuando el abusador es el padrastro o un familiar que lo sostiene, o es un tío o un abuelo o alguien muy cercano a la casa, pues muchas veces las madres guardan silencio frente a esto, no hablan, no comunican a nadie, y este problema va creciendo, pero va creciendo ese problema dentro de la persona que sufrió la agresión sexual, y por eso cada día vemos que hay más jóvenes viviendo depresiones profundas, y cuando uno está hablando con ellos es por temas de estos. Tuvieron una agresión sexual y lo más triste, dentro de su familia, y nadie pudo ayudarle, nadie quiso ayudarle a esta persona. Realmente estamos viviendo en un mundo donde este don que habla el Espíritu Santo, que es el dominio propio, se ha perdido. Hoy en día, cuando estamos hablando de este abuso sexual, mostramos cómo hay seres humanos que se comportan peor que los animales, hacen daño a las demás personas, no considerando de que cualquier persona también puede hacer daño a los suyos. Pero ¿qué podemos pensar de un ser humano que es capaz de agredir sexualmente a su nieto, a su nieta, o a su hijastro o hijastro, a su sobrino o a su sobrina, o a su primo o a su prima? Esa persona está enferma. Esa persona tiene un problema muy serio en su mente. Esa persona también necesita ayuda porque no está en sus 5 sentidos. Es increíble todo lo que pasa o lo que ha pasado con la agresión sexual que nosotros podemos escuchar. Pero en medio de todo esto está metida la iglesia, estamos todos nosotros. Estaba en una reunión hace un año, eso fue el año pasado, y conversando con una persona que es política, o en ese momento era concejal acá en Medellín, y estábamos hablando de algunos temas como estos, y él empezó esa reunión haciendo una pregunta muy interesante: ¿qué hace la iglesia dentro de la comunidad? Y la iglesia sirve para hacer crecer las familias espiritualmente, para ayudar con el mensaje de la palabra de Dios a preservar los matrimonios, a ayudar a las familias espiritualmente con la palabra de Dios, cómo nos vamos a cuidar entre todos. Pero la iglesia ha fallado en eso. Hemos pecado contra no solamente la primera tabla de la ley, sino que también hemos pecado contra el 5º y el 6º mandamiento, porque no nos gusta hablar de estos temas. Tenemos esa característica de los corintios. Por allá en el capítulo 5 de la primera carta a los corintios, la iglesia en Corintios estaba silenciosa, estaba callada por un caso de inmoralidad sexual. Un hijastro tenía relaciones sexuales con su madrastra. ¿Y cómo estaban los corintios? Estaban ignorando, estaban orgullosos, envanecidos, dice la palabra de Dios. Eso mismo pasa con nosotros como iglesia cuando no prestamos atención a estos temas, no hablamos de estos temas, y por eso merecemos la muerte eterna. Estos temas son muy difíciles de poder hablarlos, y cada caso se evalúa de manera diferente. Por eso, cuando vamos a tratar estos casos, llega alguien que sufrió el abuso sexual,
La empatía juega un papel muy importante. Recuerden que la empatía es ponernos en los zapatos del otro. Recuerden que las consecuencias de haber sufrido una agresión sexual hacen mucho daño a las personas. Muchos hoy en día están medicados de por vida porque este abuso les llevó a tener bipolaridad, es decir, emocionalmente tienen cambios de estar alegres a estar agresivos y por eso tienen ayuda médica. Otros han cambiado su inclinación sexual después de tener una agresión sexual y otros lamentablemente han ido al suicidio, y es por esto que nosotros necesitamos tener los ojos abiertos, porque muchos en este momento están viviendo en sus casas con un abusador sexual, y es muy difícil para el que ha sido abusado y es muy difícil para aquel que sufre a causa de esos abusadores sexuales vivir bajo el mismo techo. Por eso la empatía hace una parte muy importante cuando ustedes y yo estemos aconsejando estos temas. Igualmente el escuchar. Cuando escuchamos podemos entender y no juzgar a la persona que cayó en la agresión sexual, porque muchas veces empezamos a culpar a la persona que fue agredida sexualmente por su manera de vestir, por su manera de caminar, por donde camina, por donde va, por donde no va. Y es increíble cómo nosotros juzgamos sin poder entender bien la situación. Pero por eso la empatía, el escuchar, nosotros vamos como iglesia a usar estos dones para poder ayudar a estas personas. ¿Y por qué? Porque esa persona que sufrió agresión sexual necesita escuchar de Jesús. Un día en la mañana, muchos hombres llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Jesús estaba fuera del templo y estos hombres querían apedrear a esa mujer, pero Jesús tuvo empatía perfecta por esta mujer. Jesús escuchó el corazón de esta mujer, y esta mujer en verdad estaba arrepentida porque las piedras que tomaron esos hombres mostraban ese castigo que ella iba a merecer, y esto Jesús lo vio en su corazón, vio su arrepentimiento, y por lo tanto Jesús perdonó a esta mujer. Esas fueron las palabras del Evangelio que Jesús dijo a esta mujer: yo te perdono, ve y no peques más. Es lo que necesita escuchar una persona que fue agredida sexualmente, del perdón de Jesús por todos nuestros pecados, como Él fue a la cruz y pagó allí nuestros miedos, porque Él crucificó allí nuestras ansiedades, nuestras dolencias, todos nuestros vacíos. Jesús llevó todo esto a la cruz, y es por esto que nosotros siempre necesitamos al llevar a las personas que han sufrido agresiones sexuales a que vivan la verdadera paz, la paz que Jesús nos ha dado. Y es el Espíritu Santo quien hoy en día fortalece y mantiene a la iglesia. Por eso estamos hablando de este tema, y cuando nosotros en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra casa, no importa quién sea, como frutos de la fe, vamos a denunciar a ese victimario. Puede ser el que sostenga la casa, puede ser el que pueda montar un imperio dentro de la casa, puede ser el hombre más violento, puede ser el hombre que sea dueño de cualquier combo o cualquier banda, que estas bandas delincuenciales también ellos abusan sexualmente de las personas. Hay que denunciarlos. Para eso está el gobierno, para eso Dios los puso, para que usen la espada en lugar de Dios. No soportemos a un agresor sexual dentro de nuestro techo. Denunciémoslo, que pague las consecuencias
de su maldad. Pero esos abusadores sexuales también necesitan escuchar de la palabra de Dios. Y si tenemos oportunidad de predicarles a ellos, pues hay que mostrar el pecado, para que ellos puedan ver el mal que están haciendo al prójimo y cómo su incredulidad los va a llevar al infierno. Si esa persona llega al arrepentimiento, pues el fruto del arrepentimiento es que no va a ser más agresor sexual. Y es por eso que usted y yo no podemos perder la oportunidad de predicar la palabra de Dios a cualquier persona, porque ¿quién quita que le estamos predicando a un agresor sexual y esa persona, la palabra de Dios cambie su vida? Por eso es importante predicar la palabra. ¿Quién quita que predicando la palabra de Dios lleguemos a una persona que ha sido agredida sexualmente y esa palabra le da el confort, la tranquilidad y el amor que necesita? Por esto, recordemos que estas personas que abusan sexualmente contra otras están enfermos mentalmente, necesitan no solamente el apoyo que puede darle una institución que conozca y pueda manejar esos temas, sino que también recordemos que para eso tenemos la justicia y por eso hay que denunciarlos. Nosotros necesitamos orar y trabajar dentro de la iglesia el dominio propio. Por eso, cuando hablamos del dominio propio y sobre todo en cuanto a la vida sexual, pues el Espíritu Santo a los que somos casados nos da la bendición de tener la vida sexual dentro del matrimonio. Pero nosotros vamos a enseñar a nuestros niños, a los adolescentes, a que se cuiden, que también tengan ese dominio propio, a que sean prudentes, a que sean sabios, a que en verdad podamos nosotros darles instrucciones en cuanto a estos temas. También, si nosotros tenemos el cuidado de nuestros niños en otras personas, seamos supervisores de eso, de cómo tratan al niño, a la niña, y sobre todo creerles cuando hay estos casos de abuso sexual. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. Como iglesia vamos a orar por todas estas circunstancias y vamos a poder predicar ese mensaje de salvación a otros. Amén. Oremos. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos en este martes, donde hemos visto más acerca de la salud emocional. Danos sabiduría para tratar estos temas y oramos hoy por aquellos que han sufrido agresiones sexuales, para que les des el confort, les des esa paz que tanto necesitan, que viene desde el cielo. Oramos también por aquellos que son violadores, agresores sexuales, para que seas tú, Señor, tratando con ellos, y permite que cuando se escuchan la palabra puedan llegar al verdadero arrepentimiento y confesar a Jesús como su Señor y Salvador y ver cómo cambian su vida. Oramos también por todos nuestros amigos y hermanos que han estado enfermos. Te presentamos a Martalía, que vive en Belén. Ayúdale, Señor, para que seas tú tratando con ella, con su salud. Igualmente bendice a su familia. También ponemos en tus manos a nuestra Socorro, su tratamiento que termina en esta semana, y bendícela para que pueda seguir disfrutando de su familia. Oramos también por Yoli Vargas, por nuestro hermano Mariano, igualmente por Nelly, la mamá de Ana Ortiz. Ponemos también en tus manos el papá de Piedad, el papá de Marianela en Chile, y también la mamá de las hermanas Agudelo. Oramos por todos nuestros familiares y amigos que están en su lecho de enfermos. Pongo en tus manos a mi amigo William Seguro, que ha estado pues muy mal de salud. Ayúdale, tú sabes que es el plan con él, y ayúdale, Señor, a que pueda salir de toda esta circunstancia. También nuestra hermana en Medellín, Joana, está cumpliendo años. Que seas tú bendiciendo, fortaleciéndola, y lo más importante es que podamos seguir juntos creciendo en la fe. Bendícenos en este día, bendice a nuestros pastores, a nuestros líderes, para que guíen hasta tu iglesia con el mensaje de salvación. Bendice a todos nosotros con tu presencia en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Y antes de despedirnos, vamos a dar un cordial saludo a los hermanos que nos han saludado en el Facebook Live. Tenemos a Alexandra en Medellín, a John Edward en Inglaterra, a Yoli Vargas en Casanare, mi mamá Nubia en Medellín, a Nati Hierro en la República Dominicana, saludos al esposo, a las niñas, también a Paulina Salinas en México, a Fifi en la República Dominicana, saludos a Yendi, a los niños, Beatriz Colorado acá en Medellín, y también hay otros más que están conectados. La gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Ahora reciban la bendición que viene de parte de Dios. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Dios les bendiga, un buen día en el Señor y hasta una nueva oportunidad. Recuerden que todos nuestros devocionales, todas las actividades que hacemos por el Facebook Live están también en audio, en el podcast de Luteranos Confesionales Colombia, o nuestro hermano Arturo de México, él está compartiendo en los diferentes grupos todos los audios para que puedan escuchar también los devocionales en el momento que puedan. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.